¿Cuál es el trabajo de los documentalistas? Ay, qué difícil pregunta. Digo, estas frases matadoras de reducir el trabajo de un documentalista, por ejemplo, al hecho de contar la historia desde otras perspectivas, pues se queda corta, ¿no? O sea, hay documentalistas que se dedican a hacer arqueología de materiales, ¿no? Hay documentalistas que se dedican a hacer registros que efectivamente se van a convertir en materiales de archivo, ¿no? Hay documentalistas que se dedican a recuperar esos materiales de archivo y hay documentalistas que se dedican a contar la historia de todos aquellos que no han tenido oportunidad de contar su historia, pero hay documentalistas que se dedican a contar la historia de los que siempre han contado la historia, ¿no? O sea, digo, no es raro, o sea, estoy hablando ahorita de Netflix, de Amazon, de Televisa de hace mucho tiempo, ¿no? Pues el quehacer de un documentalista tiene como muchos niveles. También depende de qué tipo de documental haces, ¿no? Si es un documental como más eh, industrial, más de autor, ¿no? Más corto, más largo. Eh, pero digamos, englobando un poco todo, creo que una de las cosas que tiene que hacer un documentalista primero es conocer el mundo en el que vive. No puedes ser un documentalista si no sabes en dónde estás, qué está pasando, ¿no? Y que puedas, digamos, como preguntarte cosas que sean pertinentes en términos sociales, en términos humanos, en términos filosóficos, ¿no? O sea, creo que uno de los quehaceres de los documentalistas es estar como empapado de lo que sucede a nuestro alrededor, informado de lo que sucede a nuestro alrededor y también sensible a lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? O sea, como esta sensibilidad como más humana, pues creo que está presente, ¿no? Como en la mayoría de las películas, ¿no? Ahí hay preguntas como muy humanas, ¿no? Como muy desde lo que como humanos nos está eh, preocupando, cuestionando, eh, divirtiendo. Entonces, pues la información y la sensibilidad es como parte del quehacer del documentalista. Creo que lo que debemos hacer o lo que tendríamos que estar haciendo es construyendo nuestras voces, ¿no? Nuestras voces narrativas. O sea, como, y con eso me refiero a entender qué es lo que nos interesa para saber de qué queremos hacer películas, pero también qué es lo que eso va a ofrecer a otras personas en este momento en específico, ¿no? Pues analizando, yo creo que analizando lo que la sociedad y a partir de nosotros, o sea, percibiéndonos, ¿no? Nuestras ideas, nuestra moral, nuestra forma de ser, donde estamos cotidianamente, qué sucede, o sea, tú no puedes ya ver, no puedes estar como cualquier persona, ¿no? Como cuando vas al cine, pues ya no ves las películas de la misma manera, ¿no? Y te entusiasman más incluso, porque entonces disfrutas el vestuario, el maquillaje, dónde está la cámara, muchas cosas, ¿no? Y entonces, siendo documentalista, sí, te entusiasma la realidad, debe, creo yo, entusiasmarte la realidad, el hecho humano, el acontecimiento, las emociones, el conflicto, ¿no? Eso es, yo creo que lo más rico de nuestro trabajo, o sea, poder entrar ahí y pensar con todos los problemas importantes, ¿no? Sí, de cada uno y en general como sociedad. Pues creo que es justo eso. Es la exploración de la realidad, es entenderla, es informarla también. Para mí un documentalista es como también un fotoreportero, de alguna manera, ¿no? Tiene que salir a las calles, ser valiente para denunciar lo que pasa, aunque no todo el documental es de denuncia. Creo que es implícita la denuncia en un documental. Digo, en todo el trabajo de un artista está implícito, ¿no? Pero en el documental creo que tiene una fuerza de denuncia social muy marcada, ¿no? Ahí en mi cabeza sucede que mi trabajo es hacértelo ver. Entonces, ¿cómo te lo hago ver? Pues bueno, primero hago una película porque eso es lo que yo hago, ¿no? Estas son mis herramientas, estas son mis habilidades, pues va, ahí va una película. Pero si tengo oportunidad de hacer más, pues sobre algo que yo creo que es importantísimo,
pues yo creo que sí tienes esa responsabilidad porque tú sabes cómo, como documentalista supongo, tú sabes cómo mover personas, cómo, o sea, no moverlos así, sino acá, pues, ¿no? Tú sabes cómo alar esos hilos, sabes cómo presentar una idea. Entonces creo que también nos toca cuestionar eso, o sea, qué queremos contar, qué películas queremos hacer y también cómo las vamos a hacer más accesibles al público del Estado y también bajo qué estructuras las vamos a realizar, ¿no? Creo que eso también es un cuestionamiento necesario. Un día presenté Culpables de Inocencia aquí en el Cineforo. Y entonces vinieron personas, vieron la película y después hicimos sesión de preguntas y lo que sea. Y entonces había una persona que me decía, bueno, pero ¿tú qué has hecho por las mujeres en la cárcel? En documentales, ¿no? Sí, bueno, pero ¿qué has hecho? Y yo, pues eso, tío, el documental, ¿no? Yo fui, investigué, las entrevisté y ahora te estoy presentando una cosa para que tú tengas una idea y hagas otra cosa, ¿no? Si tú tienes esta inquietud, pues anda y ve. No, pero es que tú debiste haber hecho más y tenías que ver. No, porque yo solo soy la documentalista. Si yo fuera la abogada, la criminóloga, whatever, a lo mejor. Si fuera trabajadora social y esto me interesa, pues a lo mejor, ¿no? Pero mi trabajo es mostrarte esta realidad que yo estoy viendo, de la forma en la que yo la puedo ver, para ver si tú piensas otra cosa al respecto. Tan, ¿va? Pienso. Sin embargo, en mi caso, en este documental de Antes que se tire la sal, como es un documental de cambio climático, y el cambio climático es la cosa más peligrosa que enfrentamos como especie en toda la historia, o sea, nos podemos morir todos y todo el planeta y toda la gente con esto. Esto es lo más peligroso que hay. Entonces, a mí me mueve no nada más hacer la película, sino llevar la película de aquí para allá y hacer como el más ruido que me sea posible, ¿no? Y estar dispuesta a que si me llaman y me dicen, oye, pues queremos presentar la película, pero queremos que vengas, voy. Si lo tienes que pagar tú, pues voy, no importa. O sea, digamos, es así de complejo. No podemos hablar de que, o yo siento que no podemos hablar de que la labor de un documentalista es una sola, ¿no? O sea, una vez más, siempre hay que pensar políticamente. Si a mí me contratan, y nos ha pasado muchas veces, ¿no? Que te contratan porque tienes una capacidad técnico-expresiva de contar una historia, pero te contrata a alguien que quiere contar una historia con la que igual no estás de acuerdo, ¿no? Pero pues al final, como muchos, ¿no? Al final es, pues bueno, de algo tengo que comer, entonces es muy complicado, pero creo que va precisamente desde poner en función, todo un posible talento desarrollado que tiene que ver con contar historias en función de lo más oscuro hasta lo más luminoso, ¿no? Y la otra, pues en el caso de los documentalistas, pues sí tiene que ver con el don de gentes. O sea, tienes que trabajar con gente real, ¿no? Como estaba diciendo hace un momento, tienes que trabajar con gente que está a veces viviendo en situaciones complicadas y que tienes que tener esta sensibilidad humana para ir más allá de la cámara, ¿no? O sea, no solamente como una estrategia, como a veces nos dicen, es que acércate a la gente para lograr la toma. No, o sea, creo que si te vas a acercar a la gente tiene que ser honesto. Y si no te vas a acercar, se tiene que ver también en la cámara que no te pudiste acercar. O sea, creo que esa honestidad se tendría que traducir en lenguaje. Entonces, creo que la sensibilidad para tratar a la gente, para saber que no, que las personas a las que estás filmando no son insumo visual, sino son personas, ¿no? Y creo que pues esa es parte como de las labores de un documentalista, ¿no? Como tener esta capacidad y esta sensibilidad humana para hacer películas sobre personas reales. Hay como muchos lugares comunes en ese sentido, ¿no? De, por ejemplo, asumir que un documentalista forma una parte como muy importante en el quehacer, por ejemplo, de la memoria de una sociedad, ¿no? La verdad es que cada vez es menos. O sea, volvemos al tema de hace rato, ¿no? Cada vez hay menos rigor
cercano a las ciencias sociales y cada vez es más espectáculo, ¿no? Entonces, digamos, poco a poco el documental ha ido cediendo porque ha creado públicos más amplios y cuando hay más consumo, pues hay más interés económico. Entonces, al final, así, esa figura que hace unos... Y digo, y bueno, a ti te consta, quizá a ti no tanto, pero a nosotros nos tocó cuando el documental realmente era un nicho en el que solamente los más atrevidos y valientes se aventaban, porque no había ni siquiera manera de financiarlo, ni mucho menos. Y según lo que cuenta la historia, bueno, una de las historias, pues empezó a producir más documental porque era más barato. A mí se me hace medio raro pensarlo así, pero digamos que en aquel entonces sí era como un compromiso social mucho más claro. No digo que mucho más listo o inteligente, pero sí era como alguien tiene que contar la historia de... Y poco a poco se ha ido equilibrando, insisto, hay un montón de producción documental que tiene que ver con temas y desde miradas mucho menos en emergencia. Hay una moda en el documental, hay una moda en el documental de autor que no acaba realmente como haciéndose cargo de temas de emergencia social, ni mucho menos, o los toma y los banaliza un poco, ¿no? Con el afán de este mundo que es tan atractivo del cine, ¿no? Entonces, al final, pues yo creo que igual que como se ha diversificado la no ficción, pues el oficio de documentalista tiene también un amplio panorama y una amplia gama, ¿no?